Vamos a hablar acerca de esta enfermedad que es la malaria. Bueno, para conceptualizar esta enfermedad, es una enfermedad infecciosa que es producida por un protozoo del género Plasmodium. Es transmitida por este mosquito de aquí, que es el Anopheles, pero no es la única forma por la cual se transmite al niño o al adulto, sino que también se puede transmitir por transfusiones sanguíneas o por vía transplacentaria hacia el feto. Los tipos de Plasmodium que existen son cientos, pero los que nos interesan ahorita son los Plasmodium que se pueden transmitir a los seres humanos, como son el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale y el Plasmodium malayi. Actualmente se habla también de otro Plasmodium, que es el Plasmodium knowlesi, que principalmente se lo ve que está afectando en Malasia e Indonesia. Principalmente afecta a lo que son los primates, pero se están viendo casos también en personas. Es por eso que lo tomamos ahora en cuenta. Con respecto a la epidemiología, se dice que 2 billones de personas viven en zonas endémicas, lo que resulta en lo que ha publicado la OMS, que corresponde a 1 millón de muertes producto de la malaria al año. Ahora, ¿por qué este tema es importante para la pediatría? Porque de esta población afectada, de este millón de muertes, el 90% son niños menores de 5 años. Claro que se ve más en zonas como África, pero eso no quita que también existen zonas endémicas en lo que es Centroamérica y Suramérica. Y ahí en Suramérica nos involucra a nosotros, en el cual en nuestro país se han recibido datos que son, por ejemplo, en el 2001, 431.826 casos. En el 2018 se han reportado 1.275 casos. Como vemos, ha mejorado la situación con respecto a la malaria en el Ecuador, por lo cual en nuestro país podemos decir ahora que se encuentra esta enfermedad en una fase de preeliminación. Pero podemos ver que ha disminuido la incidencia. Eso no quiere decir que no existan focos endémicos en el país, porque sí los hay. Hay focos endémicos principalmente en el norte del litoral, también hay focos endémicos a nivel del norte de la Amazonía, los cuales a esta enfermedad le contribuyen los fenómenos climáticos, así también como aspectos socioeconómicos por el desplazamiento de la gente. Hablemos ahora un poco de la fisiopatología. Dentro del mosquito del género hembra se va a encontrar una glándula salival, el esporozoito, que es la fase o la etapa infectante del parásito para los seres humanos. Entonces nosotros tenemos que cuando el mosquito va y pica al ser humano, le inocula o le transmite la forma infectante, es decir, los esporozoitos, al torrente sanguíneo. Una vez que los esporozoitos ya están en la circulación, como podemos ver ahí, se van a ir a alojar en el hígado, específicamente dentro de las células del hígado que conocemos son los hepatocitos. Aquí se transforman y cambian de etapa y se convierten en esquizontes tisulares. Estos esquizontes tisulares se reproducen de manera sexual por un proceso llamado esquizogamia y dan origen a miles y miles y miles de nuevos parásitos que ahora se van a llamar ya no esquizontes tisulares, sino merozoitos. Algo importante es que las especies vivax y ovale pueden entrar en otra etapa diferente, es decir, no se reproducen, sino que permanecen inactivos de manera latente. Y es en una etapa llamada hipnozoitos, es decir, estos parásitos se inactivan por meses, se mantienen ahí sin hacer nada. Entonces llega un momento específico, meses después, porque el sistema inmunológico esté comprometido o por otros factores que no se entienden muy bien, y estos hipnozoitos se activan y pueden provocar una recaída en una persona que se había curado o sanado de malaria, o por lo menos eso se creía. Estos merozoitos que son liberados porque se destruyen las células hepáticas van a ir a la circulación. En la circulación se introducen dentro de los eritrocitos usando receptores de membrana específicos. Y ahí entonces se transforman en una etapa llamada anulares. Se llaman anulares porque tienen forma de anillo. Luego siguen su transformación hacia una etapa llamada esquizontes. Este esquizonte recibe el nombre de esquizonte eritrocitario.
Este esquizonte eritrocitario se reproduce por esquizogomia y da origen a muchos merozoitos. Estos merozoitos entonces afectan el eritrocito y finalmente van a terminar rompiendo, destruyendo al eritrocito por un proceso que se denomina hemólisis. Esta destrucción del eritrocito que provoca la liberación de los merozoitos se llama liberación de merozoitos. Esta liberación de merozoitos sucede cada 48 o 72 horas, dependiendo. Cada 48 horas en el Plasmodium vivax y en el ovale y el falciparum, y cada 72 horas en el Plasmodium malariae. Es decir, que cada 48 o 72 horas los eritrocitos se rompen y liberan los merozoitos a la circulación. Estos merozoitos que están en la circulación pueden ir a otros eritrocitos y seguir la infección, reproducirse y formar nuevos merozoitos, y luego en un proceso de 72 a 48 horas romperse y seguir con la infección, o también pueden convertirse en células sexuales llamadas macrogametocitos en el caso de las femeninas y microgametocitos que son las masculinas. Todo esto dentro del eritrocito. Hay que tener en cuenta también que si un mosquito del género Anopheles pica a una persona que tenga en su interior eritrocitos con micro o con macrogametocitos en un periodo de 7 a 14 días, este mosquito se puede infectar con malaria y seguir transmitiendo la enfermedad a otras personas. Otra forma también en la cual se puede transmitir esta enfermedad es por las transfusiones, porque los merozoitos se pueden mantener vivos dentro de la sangre refrigerada hasta 2 semanas. En este caso, si una persona recibe sangre contaminada, no se daría la fase hepática, sino que solo se presentaría la fase que se da en el eritrocito. Ya. Hay que tener en cuenta también que un eritrocito infectado sufre cambios tanto metabólicos y morfológicos, como por ejemplo que se produzcan proteínas de superficie llamadas NOBs. Estos que vemos aquí negritos son proteínas de superficie que se denominan NOBs. Estas proteínas, que son características principalmente del Plasmodium falciparum, permite que el eritrocito tenga una característica que normalmente no tiene, que es la citoadherencia, la cual permite que se pegue a los capilares, es decir, que se pegue al endotelio capilar. Ya, ahora vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí tenemos el eritrocito infectado con los NOBs, esas proteínas, y ahí vemos el CD36, uno de los receptores. Hay muchos receptores, pero ese es uno de los receptores del endotelio capilar. Las proteínas del eritrocito van a ser atraídas por este receptor, pero no solo se va a pegar el eritrocito al endotelio capilar, sino que también se va a pegar a otros eritrocitos, y como podemos ver en la imagen, se van a formar aglutinaciones, van a formar trombos. Entonces, como nosotros sabemos, estos trombos no van a permitir que haya un correcto flujo sanguíneo. Y ahora la pregunta sería, ¿para qué quiere producir esto el parásito? O sea, ¿por qué no quiere que exista un correcto flujo sanguíneo? Y lo hace por 2 cosas. Primero, para crear un ambiente ideal para su maduración, porque necesita un ambiente microaerofílico para madurar correctamente, y también para evitar ser destruidos por el vaso, porque nosotros conocemos y sabemos que se le dice al vaso que es el cementerio de los eritrocitos, principalmente de los eritrocitos viejos y de los eritrocitos que tienen malformaciones. Entonces, como es el cementerio de los eritrocitos, allá van los eritrocitos a morir. Entonces, lo que hace aquí el parásito es que por medio de las proteínas NOB se pega al endotelio capilar y no va a llegar al vaso, entonces no se va a destruir y no se va a eliminar el parásito, va a estar ahí pegado. Hablemos un poco de la clínica. Es importante en la clínica saber los periodos de incubación son diferentes dependiendo del Plasmodium. Por ejemplo, en el Plasmodium falciparum el periodo de incubación es de 10 a 12 días, en el Plasmodium vivax y ovales de 14 días y en el Plasmodium malariae es de 28 días. Los síntomas iniciales en sí son inespecíficos, podemos ver en los niños cefalea, náuseas y vómitos, mialgias, y luego es cuando viene la clínica clásica de crisis palúdica, que también la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en esta clínica clásica de crisis palúdica vamos a ver una fiebre elevada que generalmente suele superar los 38 grados centígrados.
Vamos a ver escalofríos, cefalea, síntomas digestivos. Aquí es importante también conocer que existen niños que son de zonas endémicas y desde que eran muy pequeños estaban expuestos a esta enfermedad, por lo que, entre comillas, desarrollan una semi-inmunidad y en ellos casi no se va a ver la fiebre elevada. A la exploración física nosotros vamos a poder encontrar palidez de la piel y mucosas, esplenomegalia y hepatomegalia. Ahora bien, como les dije, va a producir un proceso de aglutinamiento, de formación de trombos. Ahora, para nosotros poder ver las manifestaciones clínicas también va a depender de en qué capilares va a actuar este parásito. Por ejemplo, si es a nivel de algún capilar cerebral que se produce estas obstrucciones, puede darse una malaria cerebral en el cual vamos a ver hipoxia local, convulsiones, estupor, coma, edema pulmonar. Si afecta algún capilar a nivel del pulmón, vamos a ver edema pulmonar. Si afecta algún capilar a nivel del riñón, vamos a ver necrosis tubular aguda, insuficiencia renal aguda. Y si afecta algún capilar que esté relacionado, a nivel de la placenta, vamos a tener también otro tipo de malaria principalmente que vamos a ver abortos, vamos a ver bajo peso. Ya, lo que se produce en el eritrocito no es solo la citoadherencia, también se produce pérdida de la elasticidad, también se produce aumento de la fragilidad y debido al estrés que suelen haber en la luz de los capilares pueden romperse. También se produce el transporte de oxígeno disminuido y la liberación de toxinas y antígenos. Bien, los accesos palúdicos. Los accesos palúdicos se van a dar después de que la persona se haya infectado. Estos se dan cada 48 a 72 horas. Es muy importante saberlos, ayuda mucho en el diagnóstico con respecto a la clínica. Y como van a ir en orden de secuencia, va a ser así. Primero va a presentar el niño escalofríos, temblores. Después van a ir parando un poco los escalofríos y va a comenzar la fiebre superior a 38 grados centígrados. Luego va a comenzar a acompañarse de cefalea, de náusea, del dolor de espalda, de vómito. Después va a ir disminuyendo la fiebre, pero va a ir produciendo sudoración y fatiga. Y en el caso de la malaria crónica se puede evidenciar esplenomegalia. Ahora, estos accesos palúdicos ocurren cada 48 y 72 horas. Esto concuerda con algo que dijimos en la fisiopatología de cada 48 y 72 horas. Y era que aquí es cuando se produce la liberación de los merozoitos. O sea, la liberación de los merozoitos se producía cada 48 y 72 horas. Cuando se rompía el eritrocito, los merozoitos salían y iban a otros eritrocitos a seguir infectando. Eso se producía cada 48 y 72 horas. Entonces, se producía cada 48 horas en el Plasmodium vivax, en el ovale y en el falciparum. O sea, entonces si la infección fue por alguno de estos, los accesos palúdicos se van a ver cada 48 horas. Y si la infección fue por algún Plasmodium malaria, se va a ver los accesos palúdicos cada 72 horas. Se habla también de una fiebre terciana y una cuartana. Y eso es porque, por ejemplo, si la infección fue por el Plasmodium vivax o el Plasmodium ovale o el Plasmodium falciparum, como vemos, se produce la liberación de los merozoitos cada 48 horas. Entonces, un día tiene 24 horas, 2 días van a tener 48 horas. Y al tercer día es cuando se produce la fiebre. Entonces, ahí sería una fiebre terciana. Y en el caso del Plasmodium malaria, se produce cada 72 horas. Entonces, si un día tiene 24 horas, 2, 48, 3, 72, el cuarto día es cuando se produce la fiebre, por eso es fiebre cuartana de 4. Ya, con respecto a la clínica también tiene que ver mucho cuál es el cuál es el parásito que infectó. Por ejemplo, si es el Plasmodium falciparum, va a haber un cuadro grave. Aquí vamos a hablar de la malaria complicada, que la vamos a ver más adelante porque tiene más aspectos. Ya, entonces esa dejémoslo para más luego. En el Plasmodium vivax y en el Plasmodium ovale vamos a ver una fiebre leve, un hiperesplenismo y recaídas, porque se acuerdan que les dije en la fisiopatología que este Plasmodium vivax y el ovale
quedarse en una forma inactiva en el hígado como en forma de hipnozoitos. Entonces estos se quedaban inactivos, pero el paciente piensa que ya se recuperó, ya se curó, y después se vuelven a activar, por eso es que se dan estas recaídas. En el Plasmodium malariae vamos a ver una parasitemia sintomática crónica, y en el Plasmodium knowlesi vamos a ver que tiene una clínica similar al Plasmodium falciparum, con una elevada mortalidad y una elevada parasitemia también. Aquí vamos a ver que se puede estar asociada a una insuficiencia hepatorenal severa. Y ahora sí hablemos de este Plasmodium falciparum, que produce en sí la malaria complicada. Y la malaria complicada es más frecuente que se dé por el Plasmodium falciparum, pero no solo por él, sino también que puede darse por el Plasmodium vivax. Aquí suele presentarse disminución del nivel de conciencia, es un cuadro grave. Aquí se puede ver fiebre elevada, convulsiones, obnubilación e incluso puede llegar al coma. Suele verse anemia severa cuando la hemoglobina es menor a 5 gramos, 5 gramos de litro y el hematocrito es menor al 15%. Lamentablemente es la complicación más frecuente en niños y en áreas endémicas y tiene una alta mortalidad. También se puede ver hipoglucemia cuando la glucosa es menor a 40 miligramos sobre decilitro. Se puede ver también insuficiencia respiratoria, en el cual podemos evidenciar edema agudo del pulmón, que es más frecuente en niños. También se puede ver insuficiencia respiratoria por aumento de la permeabilidad vascular pulmonar. Se puede ver también parasitemia severa, acidosis metabólica grave, fracaso renal agudo, que el fracaso renal agudo no es tan común en niños. Se puede dar, pero no es tan común. Shock, un shock multifactorial que puede acompañarse por sepsis por la sobreinfección. Y se puede ver también coagulación intravascular diseminada y rotura esplásmica. Ahora, hay factores genéticos que pueden proteger contra la malaria, como es la ausencia del grupo sanguíneo Duffy. Como podemos ver, este grupo sanguíneo Duffy va a servir como receptor, principalmente para el Plasmodium vivax, para que pueda entrar al eritrocito. Entonces ahí sí puede entrar al eritrocito. Pero ¿qué pasa en personas, por ejemplo, que tienen anemia falciforme y carecen de este grupo sanguíneo Duffy? No van a tener ese receptor. Entonces, si no tienen ese receptor, no va a poder entrar el Plasmodium vivax al eritrocito y no les va a dar esta enfermedad. Estos factores genéticos que pueden proteger contra la malaria también tenemos la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, las hemoglobinas anormales también, y se han visto en estudios con respecto a esta inmunidad adquirida que las personas que viven en lugares endémicos de malaria tienen mayor resistencia a la malaria que personas que llegan por primera vez a una zona con malaria. Como les dije anteriormente, suelen tener una semi-inmunidad por estar expuestos desde muy pequeños. Es por ello que su cuadro clínico no es tan grave como que no presentan fiebre. Ahora bien, para el diagnóstico nos vamos a guiar en 3 cosas: en la sospecha clínica epidemiológica, en la analítica y en la confirmación parasitológica. Con respecto a la sospecha clínica epidemiológica, ya les dije toda la clínica, todo lo que se da, y como sabemos que esta es una enfermedad casi propia de países tropicales, vale mucho el enunciado en los médicos que dice: todo niño con fiebre procedente de un país tropical tiene una malaria hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar nosotros lo contrario? Vamos a confirmar esta enfermedad, es con la analítica, con la confirmación parasitológica. En la analítica nosotros vamos a pedir un hemograma para ver si existe anemia hemolítica, trombopenia, como ya les dije, producto de lo que puede suceder con la fisiopatología. Vamos a pedir una bioquímica con función renal y hepática, elevación de LDH y bilirrubina indirecta, proteína C reactiva y sistemático de orina para ver si podemos encontrar hemoglobinuria o hematuria. En la confirmación parasitológica nosotros podemos utilizar gota gruesa o frotis sanguíneos, técnicas inmunocromáticas y detección genómica por PCR. En la gota gruesa y frotis sanguíneos nos va a permitir visualizar los parásitos e identificar la especie y también el grado de parasitemia. Aquí podemos ver cómo se hace este examen. La gota gruesa es únicamente coger una gota de sangre y hacerle un cuadradito. Vemos que
ahí está muy concentrado, por eso tiene una alta sensibilidad, porque si hay muchos eritrocitos ahí, podemos ver fácilmente el parásito, y por eso se puede localizar más rápido el parásito, pero tiene menos especificidad. Y en el frotis, como le extendemos, hay más especificidad porque podemos ver la forma, la configuración de los parásitos, pero es menos sensible porque no están tanto como en la gota gruesa amontonados, sino que como están extendidos, puede que no veamos totalmente los parásitos. Aquí vamos a poder ver cómo se realiza por medio de una punción capilar en el dedo. Y ahí podemos ver cómo pone la gota gruesa, le hace un cuadradito y ahí le hace el extendido para ver el frotis sanguíneo. ¿Ya? Hay que tener muy en cuenta que puede que en este examen el resultado puede ser negativo, pero si nosotros nos mantenemos con que la clínica sí da para esta enfermedad, podemos repetir 12 o 24 horas después de nuevo esta gotis o este frotis sanguíneo, y mejor si lo hacemos durante el pico febril para ver si ahí sí sale positivo. Las técnicas y aquí podemos ver también que una vez que ya hacemos el frotis sanguíneo, podemos ayudarnos de una tinción de Greif para poder ver mejor. Lo que vamos a identificar a nivel del microscopio van a ser gametocitos, anulares, lo que les dicen en forma de anillos, y los esquizontes, ¿ya? También podemos ayudarnos en la confirmación parasitológica con las técnicas inmunocromáticas que nos van a ayudar a detectar antígenos de Plasmodium falciparum y de Plasmodium vivax en sangre también. Son sencillos de realizar, no necesitan microscopio y tienen alta sensibilidad y especificidad, pero cuando la parasitemia es alta, ya que cuando la parasitemia es mínima pueden dar falsos negativos. Y la detección genómica por PCR, que se lo realiza ya en centros especializados y indica esto un dato positivo cuando hay parasitemias muy bajas. Aquí lo podemos utilizar, ya que arriba no. Y cuando la gota gruesa es falsamente negativa, también se puede realizar esta y ante la sospecha de una parasitemia mixta. Aquí he puesto algunos criterios de gravedad en malaria infantil, pero ¿para qué he puesto estos criterios de gravedad? Estos criterios de gravedad son necesarios para yo saber qué tratamiento le voy a dar, porque el tratamiento es que le puedo dar un tratamiento de una malaria no complicada o le puedo dar un tratamiento de una malaria grave. Entonces, si esta enfermedad no cumple ninguno de estos criterios, es una malaria no complicada, pero si cumple alguno de estos criterios, es una malaria grave. ¿Ya? Entonces, los criterios de gravedad en malaria infantil son disminución de la conciencia o coma, convulsiones de repetición de más de 2 episodios al día, diestrés respiratorio, hemorragias espontáneas, hiperparasitemia, mayor al 5% en no inmunes y mayor al 20% en semi-inmunes, anemia severa cuando vemos una hemoglobina menor a 5 gramos sobre decilitros y un hematocrito menor al 15%, hipoglucemia en menos de 40 miligramos decilitro, acidosis cuando hay un pH menor de 7.35, bicarbonato cuando es menor a 5 miliequivalentes litro, un fallo renal cuando veamos una diuresis menor de 0.5 mililitros kilogramos hora y una creatinina mayor de 1.5 gramos decilitro. Ictericia cuando vemos un indicador de fallo hepático como es la bilirrubina sérica mayor a 3 miligramos sobre decilitro. Cuando vemos también shock y fallo multiorgánico, viendo hipotensión, hipoperfusión y hemoglobinuria. Muy bien, para el tratamiento se debe realizar siempre con el niño ingresado. ¿Para qué? Para nosotros poder ver la evolución clínica que tiene y también la tolerancia y respuesta al tratamiento. A la hora de decidir también el tratamiento es importante saber el tipo de Plasmodium que está implicado en esta enfermedad y la zona de procedencia del niño para valorar la resistencia a antipalúdicos. Asimismo, se debe evaluar el estado clínico del paciente y los criterios de gravedad que ya los vimos anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la malaria no complicada? Que como les dije, es una malaria sintomática, sin signos de gravedad, ni evidencia clínica, ni de laboratorio que haya alguna afectación de algún órgano vital. En esta malaria no complicada,
va a ser el tratamiento cuando esté involucrado el Plasmodium falciparum o una especie no identificable procedente de la zona resistente a cloroquina o desconocida. Vamos a poder utilizar varias opciones como son la atovaquona provanil, la cual se da en dosis oral única 3 días consecutivos. También podemos utilizar el sulfato de quinina más clindamicina o doxiciclina. Y también podemos utilizar tratamientos que en sí son combinados con derivados de artemisina. Cabe recalcar que estos tratamientos son los más recomendados por la OMS y son los de primera elección en países endémicos. Estas combinaciones suelen ser el arteméter más lumefantrina, el artesunato más amodiaquina, el artesunato más mefloquina, el artesunato más sulfadoxina pirimetamina, el dihidroartemisina más piperaquina. Y cuando el que está involucrado es el Plasmodium vivax, el oval, el malaria o el falciparum de área sensible a cloroquina, vamos a dar cloroquina 4 dosis vía oral en 48 horas. Ahora bien, cuando es una malaria grave, en todas las regiones, normalmente esta malaria grave, como les dije, es producida por el Plasmodium falciparum. El paciente siempre debe ser hospitalizado y el tratamiento administrado por vía parenteral. Aquí podemos dar gluconato de quinina intravenosa diluida en glucosado al 5% más clindamicina intravenosa en menores de 8 años o doxiciclina intravenosa en mayores de 8 años. Esto hay que pasar vía oral con alguna de las opciones anteriores que vimos para el Plasmodium falciparum en cuanto el estado del paciente nos lo permita. También podemos dar artesunato intravenoso o intramuscular en dosis inicial de 2.4 kilogramos que se repite a las 12 y 24 horas una vez al día hasta que el paciente tolere la vía oral. Luego se pasará entonces una de las opciones igual anteriores para el Plasmodium falciparum. Y cabe destacar que los últimos estudios han demostrado que este tratamiento es más eficaz que el anterior y es el más recomendado en el momento actual. Otros tratamientos igual de la malaria grave pueden incluir transfusiones de sangre o plaquetas según la hematología, y para la malaria cerebral puede requerir tratamiento anticomicial o con fenobarbital o de la hipertensión intracraneal con manitol y monitorizar la presión intracraneal. No se recomienda corticoides. La malaria complicada habitualmente requiere ser controlada en una unidad de cuidados intensivos. Aquí les presento algunas dosis, pautas y presentaciones de fármacos antipalúdicos, como son la dosis pediátrica, la dosis máxima, su presentación y la accesibilidad. Esto no voy a leer porque ya. Y en la prevención, como les comenté, lo de la semi-inmunidad en los niños que desde muy pequeños están expuestos a esta enfermedad, adquieren esta semi-inmunidad que la adquieren alrededor de los 5 años. Les ayuda mucho porque los cuadros clínicos no son tan graves. No existen en la actualidad vacunas comercializadas, aunque por lo que leí recién existe una vacuna que aún está en pruebas, está en la fase 3, es la conocida como Mosquirix. Ayuda mucho, pues da una protección parcial contra el paludismo en niños pequeños. Está siendo evaluada aún en pruebas, pero por el momento no ha sido una recomendación oficial realizar esta vacunación con esta vacuna. En sí, existen otras medidas como son las medidas de prevención ante la picadura del mosquito, como evitar las zonas de selva al amanecer o al anochecer, porque ahí está el mosquito, también como cubrirse con ropa larga, como buzos, calentadores, pero como les dije, esta es una enfermedad que se da principalmente en zonas tropicales y a un niño no se va a poder controlarlo y peor ponerle ropa tan abrigada, eso no es costumbre en estas zonas y tampoco muchas veces no usan repelentes contra insectos, es por eso que estas son zonas endémicas. Ahora bien, se pueden realizar quimioprofilaxis, no para los que viven ahí, pero sí para los que van a viajar a zonas que esta enfermedad es endémica. Por ejemplo, en la quimioprofilaxis podemos dar, si la persona va a áreas con Plasmodium falciparum sensible a cloroquina, fosfato de cloroquina. Esto se tiene que dar, por ejemplo, si de aquí a 2 semanas planeo ir a alguna zona endémica, tengo que
administrarme fosfato de cloroquina en una dosis única semanal a partir de 2 semanas antes, durante el tiempo que está ahí y 4 semanas después. También en áreas con Plasmodium falciparum resistente a cloroquina puedo dar atubacuona provanil y también puedo dar mefloquina o doxiciclina. Mefloquina solo en niños mayores de 5 kilogramos y doxiciclina solo en niños mayores de 8 años. Gracias.